Buenos días, hermanos, nuevamente. El Señor les bendiga. He estado leyendo un libro. En este libro nos habla sobre el gozo en la palabra de Dios. Y la verdad me gustó esa sección y me gustaría compartírselas, hermanos. El título de esta parte nos dice: el valor de la palabra de Dios en la batalla por el gozo. La palabra de Dios, hermanos, es un arma poderosa. Es algo tan maravilloso que está a nuestro alcance. Lo podemos encontrar en nuestra Biblia, cuando la escudriñamos, cuando meditamos en ella. En la predicación, en la alabanza, podemos escuchar esa palabra viva, esa palabra hermosa, esa palabra que ahí está, que fue inspiración y palabra de Dios. Les voy a leer esta sección, hermanos. Dice: la razón fundamental por la que la palabra de Dios es esencial para el gozo de Dios es que Dios se revela a sí mismo principalmente por su palabra. Y ver esta revelación de Dios es el fundamento de nuestro gozo, como lo fue en los días de Samuel. Así es también hoy. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Cuando dice Jehová volvió a aparecer, dice algo asombroso. Dios no era visto con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón, porque Dios es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio Dios. Y aunque pudiera parecer extraño, en este ver en sí lo ocurrió por la palabra de Jehová. Al oír la palabra venían a Jehová, en el oír estaba el ver, en el oír espiritualmente la palabra de Dios llegó a ser el ver espiritualmente la gloria de Dios. ¿Cómo se ve a Dios hoy? Así ocurre en el Evangelio hoy. Pablo dice que llegar a ser cristiano significa ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio son las nuevas de la muerte y resurrección de Jesús. Es una palabra que debe escucharse, y al escucharla hay algo que puede ver: la luz, que es la gloria de Cristo. Al oír esta y ver, el Señor abre los ojos del corazón para ver la gloria de Cristo en la palabra. Dios ha escogido en esta era revelarse al mundo, y principalmente a través de su palabra encarnada en Jesucristo, por medio de su palabra escrita en la Biblia. La razón por la que esto es tan esencial en la batalla por el gozo es que Dios mismo es el objeto fundamental de nuestro deleite. Como les decía, hermanos, es un gozo verdadero el poder ir a la palabra del Señor, en ella escudriñarla, en ella regocijarnos y en ella consolarnos, porque en ella está escrito todo. Cualquier pregunta que nosotros tengamos, ahí está la respuesta. El Señor es tan sabio que toda respuesta se encuentra ahí. Y les quería compartir a esto, hermanos. La verdad, este libro ha sido de mucha bendición. Lo he estado estudiando y la verdad es muy, muy interesante. Me gustaría si pudiéramos orar, hermanos. Señor, le damos gracias a usted. Gracias, Padre, por esa palabra tan hermosa, Señor. Esa palabra que está ahí, Señor. Esa palabra que nosotros podemos escudriñar. Esa palabra que nosotros podemos leer y sentir, Señor. Podemos leerla y podemos en ellas tener la respuesta a nuestras aflicciones, a nuestras necesidades, Señor. Gracias por permitirnos tenerla, Señor. Gracias porque usted ha sido misericordioso. Usted es un Padre grande y maravilloso. Usted es un Padre tan grande que nos ha dejado esa palabra tan hermosa, esa palabra tan grande.
Y hoy es el día en el cual podemos buscar esa palabra, hoy es el día en cual podemos escudriñarla, Señor. Le queremos dar gracias por este día, gracias que su nombre sea exaltado y glorificado. Gracias, Padre, por cada una de las familias de la iglesia. Gracias por nuestro pastor, Señor. Gracias por cada uno de los líderes, Señor. Gracias por esa provisión, Señor. Gracias por tantas bondades. Gracias por nuestro Padre Jesús, Señor, que Él nos ha dado la salvación y la vida eterna. Muchas gracias le damos en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuando con el servicio, tenemos el tiempo de las alabanzas en el cual podemos exaltar el precioso nombre de nuestro Señor. Gracias, hermanos. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, su nombre bendeciré en todo tiempo, en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. No temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, su nombre
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Y si menguaún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Su deleite es salvar, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí y murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor y Él
¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti, oh Jehová? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen por el pecado, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente es bueno Dios para conmigo. Me tomaste de la mano, me guiaste según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, oh Jehová? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen por el pecado, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. El Señor les bendiga. Este día, domingo 5 de julio, que nos hemos reunido para alabar a nuestro Señor. Buenos días, hermanos y también amigos, gente que nos está acompañando a través de la transmisión de Facebook o a través del programa. Gracias a Dios por este día que podemos estar aquí. Y tenemos este tiempo de la predicación. Quisiera iniciar este tiempo de la predicación contándoles de una experiencia hace unos 14 años. En aquel entonces yo me encontraba tomando una capacitación de misiones, y dentro de esa capacitación que nos estaban impartiendo se nos pidió como requisito que leyéramos 2 libros relacionados al tema de las misiones, por supuesto. Yo escogí 2 libros, uno de ellos el cual trataba una biografía del misionero llamado Hudson Taylor. Este misionero fue un pionero en evangelizar el interior de la China durante la segunda mitad del siglo XIX. Y de la vida de Hudson Taylor hubo 3 cosas que me impactaron de manera profunda. La primera de ellas era su confianza en el Señor para la provisión económica. Mientras estaba leyendo este libro, veía cómo en muchas ocasiones la promesa que le habían dicho del apoyo que le iban a dar no llegaba o no llegaba a tiempo. Y de esa manera, en muchas ocasiones, Hudson Taylor no tenía el sustento económico.
Sin embargo, nunca le hizo falta nada necesario para llevar a cabo su labor. Otra de las cosas que me impactó mucho de esta biografía era la valentía que tuvo Hudson Taylor para hacer lo que otros por comodidad no estaban dispuestos a hacer. Se cree que muchos misioneros que estaban ahí en China simplemente estaban como traductores. En realidad no estaban haciendo un gran impacto ahí en ese lugar, pero Hudson Taylor se adentró en el interior de la China y muchos de sus compañeros misioneros lo consideraban como un hombre radical. Así que no importando qué dijeran las demás personas, él fue valiente para ir al interior de la China, aún con tanta crítica que pudo haber recibido en aquel entonces. La tercera cosa que me llamó la atención y que me impactó grandemente fue el sacrificio que Hudson estuvo dispuesto a hacer por la causa del Señor. Taylor era, por ejemplo, un hombre muy delicado de su salud y a pesar de eso, él iba de Londres a China en repetidas ocasiones. Varias veces estuvo enfermo y pese a esas enfermedades, él seguía haciendo estos viajes. Además, él llegó a ver a su esposa morir allí, si no me equivoco, en China. A varios de sus hijos también le tocó enterrarlos a él mismo también en China. Así que hubo una gran pérdida en cuanto a familia, salud y muchas cosas. Todo esto me impactó profundamente. Sin embargo, debo confesar también algo. Esta biografía representó una amenaza para mí. Me preguntaba yo en el fondo, ¿es que será acaso que entregarle la vida al Señor Jesucristo y estar dispuestos para su servicio me llevará a tener que sufrir lo que este hombre sufrió? Digo, me gustaba todos los resultados que logró gracias a su trabajo. Cientos de chinos conocieron el Evangelio, muchos misioneros llegaron a ir, cientos de ellos se adentraron en el interior de China gracias al trabajo de Hudson Taylor. Pero yo me preguntaba si yo estaba realmente dispuesto a tener que pagar las consecuencias o tener que pagar el sacrificio que eso conllevaba, tener que dejar al lado mi seguridad y mi comodidad para ese fin. Ese representó un dilema para mí. Y ese dilema es con el que tenemos que enfrentarnos cuando conocemos quién es realmente Jesús y lo que Él vino a hacer. Permítame hacer una declaración fuerte, una declaración dura, pero que en la medida que nosotros veamos nuestro texto el día de hoy, espero que sea bastante evidente para nosotros. La declaración es esta: el Señor Jesucristo representa una amenaza para nuestra autosuficiencia. El Señor Jesucristo representa una amenaza para nuestra autosuficiencia. Y no es mi intención al decir esto tratar de ser amarillista, poner las cosas más allá de lo que realmente la Biblia dice. Esto que estoy diciendo, trato de que sea fiel y consistente con lo que veo en las Escrituras, con lo que nosotros vamos a ver ahorita y espero que con bastante claridad mientras leemos las Escrituras. Así que le invito por favor que me acompañe como seguimos en nuestra serie del Evangelio de Marcos, pero ahora vamos en el capítulo 3 y vamos a tener nuestra sección de hoy, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Le pido que por favor, si usted puede seguirme con su Biblia en mano, ahí en su teléfono, en Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 6, voy a leer en esta versión la Reina Valera y después me gustaría orar para pedirle al Señor que nos guíe, nos dé de su luz para comprender y nos dé un corazón dispuesto y humilde para Él. Dice la palabra del Señor: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió,
y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vamos a orar. Señor Jesucristo, usted ha recibido el nombre que es sobre todo nombre, para que ante usted se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que usted es el Señor. Amado Dios, denos por favor entendimiento para que esta verdad puede quedar bien comprendida en nosotros. Señor, que podamos ser humildes hacia usted, que podamos reconocerle como el Señor, que podamos reconocer su autoridad, que dejemos nuestro egoísmo, que dejemos a un lado nuestra propia manera de vivir y que usted sea nuestro todo. Padre, ayúdenos a honrar a su Hijo de esta manera. Le pedimos que nos dé su Espíritu Santo en esta hora para guiarnos a través de las Escrituras y a mí para exponer con fidelidad su palabra. Se lo rogamos, Padre nuestro, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. A estas alturas que nosotros estamos en el Evangelio de Marcos, si podemos pensar como en un rompecabezas, ya hemos ido armando varias piezas de ese rompecabezas para darnos cuenta quién es Jesús, quién es este personaje que se nos presenta como Jesús de Nazaret. Y ya hemos visto que él era más que un simple obrador de milagros. Sus declaraciones, sus obras, inclusive la narrativa de fondo con la que nos está contando el evangelista Marcos, nos ha mostrado que él es el cumplimiento de las profecías judías. Tales profecías apuntaban a que iba a venir el Mesías para acercar, para traer el reino de Dios aquí a la tierra. Y nosotros hemos visto que Jesús es el cumplimiento de eso. Y como también hemos notado, este reino que Jesús había acercado es un reino que trae restauración para todo aquello que el pecado haya afectado. Estamos hablando, por ejemplo, de la enfermedad. Jesús estaba sanando a las personas, multitudes de ellas que habían sido directa o indirectamente afectadas por causa de los pecados. También hemos visto que este reino ha ido desplazando a un reino antagónico, y estamos hablando del reino de Satanás. Y por esto en la narrativa de Marcos también hemos notado a Jesús expulsando demonios de las personas, liberando a las personas de esta tiranía de los demonios. Y podríamos pensar con todo esto, bueno, la gente debería estar con los brazos abiertos recibiendo a este Mesías, a este Rey, diciendo gracias que estás poniendo en orden todas las cosas. Sin embargo, no es así. Las autoridades ven en Jesús una persona controversial. Y aunque en un principio el pueblo podía ver en Jesús, podía ver su autoridad y podían admirarse y decir, bueno, ¿quién es este hombre que con autoridad hace estas cosas? Y la gente se admiraba de la autoridad con que también enseñaba, la autoridad de su doctrina. En un principio se admiraban, pero poco a poco el camino se fue dando paso a que esa autoridad llegó a representar una amenaza. ¿Qué tan grande era la amenaza que representaba Jesús? Esa es la primera pregunta que queremos contestar el día de hoy. Y la segunda pregunta es, ¿para quiénes era Jesús una amenaza? ¿Qué tan grande era la amenaza que representaba Jesús y para quiénes era una amenaza? Y espero que podamos contestar estas dos preguntas mientras vemos nuestro texto. Por eso lo primero que quisiera que notemos es que los hombres prueban qué tan grande amenaza es Jesús para sus vidas. Mire, si usted puede notar ahí los versículos 1 y 2, donde nos dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y la acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle.
Notamos aquí que el escenario donde se desenvuelve toda esta narración es en la sinagoga. Este era un lugar usado para la lectura, para los cantos, para la oración, muy similar a las actividades que tenemos normalmente en la iglesia, cuando nos reunimos en un lugar. Así parecido era la sinagoga, solamente que ellos se reunían los días sábado y era parte de su devoción a Dios. Ya hemos visto en el Evangelio de Marcos que el Señor iba a la sinagoga, entraba allí, y vamos a ver en varias ocasiones en los evangelios que el Señor estaba ahí y enseñaba en las sinagogas. En la ocasión anterior, en el Evangelio de Marcos, cuando Él entró en la sinagoga, se nos dice que había un hombre endemoniado. Y esto debería causar un impacto fuerte en los lectores originales de este Evangelio. ¿Cómo es que dentro de una sinagoga puede estar un demonio paseándose, escuchando dentro de la sinagoga sin ningún problema? Así que esto causaba conflicto. Es tan semejante a decir que estaba un demonio caminando dentro de la iglesia en un culto que nosotros llegamos a tener el domingo. Eso ya debería de pintar para nosotros una idea de que algo estaba mal. Si los demonios se pueden pasear dentro de una sinagoga con libertad, algo debe de estar mal en la religión. Pero la presencia de Jesús lo puso al descubierto y pudo nuestro Señor con su poder y con su autoridad poner en libertad a ese hombre que estaba siendo atormentado por el demonio. Así que ya la primera narrativa nos predispone a pensar que la sinagoga no parece ser un lugar seguro, sino que más bien las personas parece que no, su religión está en perfecta armonía con la convivencia con los demonios. Y si nosotros llegamos a tener esa predisposición, se va a confirmar con lo que vamos a ver en nuestro texto el día de hoy. Ahí nos dice que había un hombre que tenía la mano seca en el versículo 1. Y de acuerdo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 6, era la mano derecha. Según algunos comentaristas, pudo deberse a una enfermedad o una lesión. La mano seca se refiere a la rigidez de la mano, y esto provocado muy seguramente por un daño en las articulaciones, en los ligamentos, en los músculos de las manos o inclusive hasta del propio antebrazo. Dada la importancia de la mano derecha, podemos pensar que este hombre se vería limitado en muchas cosas. Y si bien su situación no era de muerte, en verdad que su calidad de vida era muy bajo, especialmente porque era tan importante el trabajo manual en aquellos tiempos. Así que este hombre realmente tenía muchas dificultades o una vida muy difícil. A la par de este hombre también vemos en el relato un grupo que acechaba a Jesús para ver si lo iba a sanar. Aquí no se nos dice, pero en el Evangelio de Mateo dice que los fariseos le preguntaron a Jesús si era lícito sanar en el sábado. Así que ellos mismos estaban empujando la situación para que Jesús entonces manifestara de qué lado estaba o se pronunciara acerca de qué debía hacerse en el día del sábado. ¿Y con qué finalidad hacían todo esto? Al final del versículo que tenemos en Marcos nos dice poder acusarle. Ellos querían tener la posibilidad de tener algo para lo cual acusar a nuestro Señor. Y aquí es interesante porque este término de poder acusarle es un término legal. Básicamente ellos querían tomar medidas legales en contra de Jesús, una demanda en contra de Él. Así vemos que el tono de los escribas y de los fariseos pasó primero de ser simples observadores que iban a observar a este joven rabí. Luego pasaron a ser críticos porque ya lo que decía o lo que hacía Jesús empezaban ellos a criticarlo. Maestro, ¿por qué te juntas con estos, verdad? ¿Por qué tus discípulos hacen esto? Estaban en un tono crítico, pero en este punto ellos ya se convierten a demandantes. Esto ya estaba subiendo el tono acalorado en contra de nuestro Señor. Y si nos ponemos a pensar con atención en la escena y nos preguntamos, ¿por qué aquellos hombres acecharon a Jesús? ¿Cuál le parece a usted que es la razón? Puede pensarlo ahí donde usted se encuentre.
¿Cuál le parece a usted que es la razón por la cual estos hombres acechaban a Jesús? Mi ver, de acuerdo al progreso que se ha venido dando de cómo Jesús reveló su autoridad, tal parece que ellos querían ver qué tan dispuesto estaba Jesús de sujetarse a ellos. Me parece que esa es la idea que se encuentra aquí. ¿Qué tan dispuesto estás tú, Jesús, a sujetarte a nosotros, a la manera en que nosotros nos guiamos, gobernamos, hacemos las cosas? Me parece que esa es la idea que está en el fondo de esto. Y debe de ser así porque no había ninguna ley en todas las escrituras que impidiera sanar a una persona en el día de reposo. Ni siquiera la tradición judía tenía una ley de poder sanar con el poder de Dios a una persona en el día de reposo. Claro, sí había ciertas pequeñas minucias en la ley en cuanto a que un médico atendiera a un enfermo, pero sanar por el poder de Dios, no existía ninguna ley para poder usar eso en contra de Jesús. Entonces, parece que el asunto tiene que ver con qué tanto Jesús estaba dispuesto a ceder autoridad a estos líderes religiosos. El asunto de fondo entonces es que la autoridad de Jesús deja a los hombres bajo su autoridad. Si Jesús no va a ceder ante la presión de estos líderes, lo que está expresando, lo que estaría expresando Jesús es: yo no me someto a ustedes, ustedes son los que se tienen que someter a mí. Y debemos de pensar bien en esto, porque estar bajo autoridad es sujetarse a lo que un superior dice, sin importar si tenemos una opinión diferente, sin importar ni siquiera si deseamos hacer aquello que se nos pide. Sujetarnos es decir, sí, lo que usted diga, aunque tengo otra idea, aunque no quiero hacerlo, eso es la sujeción. Y esto es algo duro para escuchar en nuestros tiempos. Nuestra sociedad atraviesa una crisis de autoridad en todos los niveles. En los hogares, los hijos no se quieren someter a los padres. En las empresas, en los negocios, los empleados no se quieren someter a sus jefes. En el gobierno, los ciudadanos no se quieren someter a sus gobernantes. Un conocido me platicó en cierta ocasión que despidieron a su jefe y dentro de esta empresa había 3 hombres que tenían la experiencia, el conocimiento, que podían ascender a ese puesto, 3 candidatos. Sin embargo, al patrón se le ocurrió que iba a contratar a alguien de fuera. Y estos 3 candidatos, uno de los cuales era la persona que me platicó, dice que todavía no lo conocían y ya lo odiaban. Pensar en un nuevo jefe, alguien a quien someterse, que venía de fuera y que iba a traer sus cosas novedosas hacia la empresa, hacia lo que ellos estaban, eso ya les provocaba odio y todavía ni siquiera lo habían saludado. Así es la predisposición al tema de la autoridad. Eso es algo verdaderamente duro. Y debemos de saber que no es novedad. Jesús fue presionado por los líderes religiosos para que el Señor se pusiera en línea con ellos. Lo presionaban ¿para qué? Para que Él estuviera de acuerdo con ellos y no viniera a cambiar las cosas, sino que Él siguiera con las mismas tradiciones e ideas que ellos estaban llevando. Eso es lo que está allí de fondo. Sin embargo, el Señor no venía a hacer lo mismo que ellos, que los líderes religiosos. No venía ni siquiera a mejorar un poco la situación de ellos. Él proclamaba un mensaje de restauración, un nuevo comienzo. Y debemos de tener esto muy en cuenta, porque en el día de hoy hay mucha gente que dice que quiere acercarse a Dios, que quiere acercarse a Jesucristo, pero a menudo no contemplan que el hacer esto no solamente es buscar el bienestar para su familia, el bienestar personal, tener la paz, el gozo. Deben de contemplar este otro aspecto, significa someterse también a la autoridad de Jesús. La mayoría de la gente quiere un Señor que mejore su vida, uno que sea la cereza del pastel de sus planes, pero este no es el Señor que vemos revelado en la palabra. Jesucristo es el Señor y debido a ello Él tiene autoridad sobre todo.
Ya vemos que esto representa una amenaza, y no cualquier amenaza, una amenaza grande. Sigue a esto nuestra segunda pregunta: ¿para quiénes representa Jesús una amenaza? Bueno, Jesucristo es solo una amenaza para los autosuficientes. Esto es lo segundo que quiero remarcar. Jesucristo es solo una amenaza para los autosuficientes. Mira el versículo 3, por favor. Dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. No es difícil notar la tensión de aquel momento en la sinagoga. Debía sentirse bastante tensión ahí entre las personas. Los fariseos habían estado presionando a Jesús para definir su posición ante ellos, y miserablemente escogieron a un hombre con discapacidad para lograr ese fin. Sin embargo, nuestro Señor no vaciló. Él no se movía ni por gustos, ni se cuidaba de nadie. Nuestro Señor siempre actuó por convicciones y sabía perfectamente qué hacer en cada situación, y esta no es la excepción. Para que no quedara dudas de la posición del Señor, Él no estaba diciendo a la gente en secreto una cosa y en secreto otra. Él puso al hombre en medio de la sinagoga para que todos pudieran ver qué era lo que Él iba a hacer. Y una vez que lo puso en medio, ya que todos los estaban viendo, podía parecer que los fariseos tenían en las cuerdas al Señor. Una frase que usamos normalmente para hablar del boxeo, ¿verdad? No parecía que el Señor pudiese salir bien librado de eso. Lo habían presionado y ahora todos estaban viendo el escenario de cuál iba a ser la posición. El Señor iba a estar del lado de los fariseos, iba a ceder su autoridad a ellos, iba a reconocer que iba a compartir con ellos esta autoridad, o el Señor se iba a poner de su lado, solamente defendiendo su propia autoridad. Parecía que la cosa estaba bastante difícil, pero el Señor le dio la vuelta a todo este asunto. Él hizo una pregunta que dejó a sus adversarios en la lona. Vale la pena que veamos en detalle esa pregunta. En el versículo 4 dice: y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y nos dice: pero ellos callaban. La primera parte de la pregunta tiene que ver con el Señor. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con quienes le acechaban. Si Jesús, después de ver la necesidad de aquel hombre en el día de reposo, hubiese sido indiferente, ¿qué hubiésemos dicho? ¿Que Él actuó bien o que Él actuó mal? Seguramente diríamos: oye, si tuviste la oportunidad de ayudar y no ayudaste, pues hiciste mal. El que puede hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Así que el Señor está poniéndolos, ahí está. Es lícito hacer el bien, es la idea detrás de esa pregunta. Es lícito hacer el bien, no importa el día que sea. Si es el día de reposo, no puedes hacer el mal, no hay otra opción. O es el bien o es el bien, es lo único que está lícito. Por otro lado, los fariseos que acechaban a Jesús de quebrantar el día de reposo por hacer el bien, ellos mismos en ese día de reposo estaban buscando ocasión para poder acusarle a fin de que le dieran el castigo de la pena de muerte a Jesús. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban quebrantando en realidad el día de reposo? ¿Jesús por sanar un hombre en el día sábado, o ellos por estar maquinando la manera de acusar a Jesús para mandarlo a la muerte? Por eso la pregunta de Jesús de si era lícito salvar la vida o quitarla, porque eso era lo que ellos tenían que ver. Jesús tenía la decisión de hacer el bien o hacer el mal, pero ellos tenían delante de ellos la decisión de salvar la vida de Jesús o hacer lo posible por quitársela. Pero ellos no respondieron. De hecho, nadie en la sinagoga nos dice que respondió en la pregunta de Jesús. Y como usted sabe, en la actualidad, cuando se le dice algo a alguien con argumentos contundentes y se queda callado, él ya perdió el debate. Y realmente eso es lo que había sucedido.
El argumento del Señor había dejado sin argumentos a su oposición. Se quedaron callados. Seguramente debieron haber entendido que estaba hablando acerca de ellos, de cómo ellos estaban rompiendo la ley del día de reposo al querer matar a un hombre inocente. Ellos eran los que eran verdaderamente culpables delante de Dios. Sin embargo, no estuvieron ni siquiera dispuestos a reconocer, no estuvieron ni siquiera dispuestos a dar una respuesta en ese día. Se quedaron simplemente callados, fueron vencidos ante el argumento del Señor. Pero Jesús no estaba allí para ganar argumentos ni debates. El Señor no es esa clase de hombre engreído que estaba venciendo a todos. El Señor realmente tenía un peso por las almas, incluso la de estos hombres que rechazaban su misión. Por eso nos dice en el versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Noten ahí, por favor, la reacción del Señor. Esta mezcla de dos sentires, enojo y tristeza. Lo que el Señor siente por el pecador y el pecado. Tristeza y enojo. Así sentía en ese momento donde se ponía en evidencia la hipocresía de los hombres. No podía ni siquiera tomar una decisión, un partido de decir esto es lo que yo creo, mientras que al Señor sí lo presionaban para decir qué es lo que vas a hacer tú. Es verdaderamente lamentable y el Señor sintió eso, una tristeza muy profunda en su corazón, pero también un enojo por la dureza de los corazones. Y vemos también que el Señor hizo lo que era lícito hacer en el día del reposo, y esto es hacer el bien. Él sanó al hombre de su mano. Ahora la pregunta quedó del lado de los fariseos. ¿Qué iban a hacer ellos? Jesús hizo el bien, pero ahora la pelota, como decimos, estaba del lado de su cancha. ¿Ellos iban a salvar la vida de Jesús o ellos iban a quitar la vida? Pues el versículo 6 nos dice qué decisión tomaron ellos. En el día de reposo. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vemos aquí que los fariseos en verdad cayeron un escalón menos o más abajo de lo que ellos ya estaban haciendo. No solo estaban tramando hacer el mal, pero ya se estaban haciendo amistad con los que ellos abominaban. Los herodianos eran aquellos que trabajaban para Herodes, quien a su vez trabajaba para Roma. Así que estos fariseos que se creían como los separados, que solamente buscaban la santidad y esto y lo otro, no les importaba sujetarse o someterse al reino de los romanos con tal de no estar sujetos a la autoridad de Jesús. Jesús representaba una mayor amenaza para ellos que inclusive el imperio romano. Probablemente ellos podían pensar, si estamos bajo Roma, al menos podemos seguir viviendo a la manera que nosotros queremos. Pero si vamos a tener que someternos a este Jesús, entonces tenemos que cambiar radicalmente nuestras vidas. Y parece que eso es lo que no querían hacer estos hombres. De esta manera podemos notar que Jesucristo solo es una amenaza para los autosuficientes. Todos aquellos que quieren manejar su dinero a su manera, usar su tiempo a su manera, actuar a su manera, servir a Dios a su manera, son los que ven en el Señor Jesucristo una amenaza. Debemos saber en este punto, a estas alturas del Evangelio de Marcos, que no podemos relacionarnos con el Señor solo en los términos que sean convenientes para nosotros. No podemos decirle, Señor, mira, a mí me gusta que tú seas mi médico, me gusta que cuando yo me levante tú me bendigas por la mañana y durante el resto del día, que me protejas de todo mal, de toda clase de problemas que estén sucediendo. Señor, pero déjame vivir mi vida. Yo quiero ser el propio Señor de mi vida. Usted no puede hacer eso. Usted no puede decir qué le gusta del Señor y qué no le gusta del Señor. Ya vemos en el Evangelio de Marcos que aquel que vino para restaurar, para sanar, para transformar los corazones, es el Señor y tiene autoridad.
Así que es el paquete completo o es nada. Esa es la decisión con la que nos tenemos que enfrentar. No podemos aceptar una cosa y dejar de fuera o dejar de lado otra. Eso es incongruente. Y por eso tenemos que pensar y meditar en lo que estas palabras nos enseñan. Quisiera empezar a concluir con este mensaje que hemos tenido el día de hoy. Podemos ver aquí en que nuestro Señor Jesucristo, su reino, representa una amenaza para nuestros propios reinos egoístas. Debemos ser humildes, amigos, hermanos, debemos ser humildes y reconocer nuestro pecado. Si queremos estar del lado correcto, debemos humillarnos y reconocer que Jesucristo es el Señor, que puede hacer con nuestro tiempo lo que Él quiera, que puede hacer con nuestro dinero lo que Él desee y que puede hacer con nuestra vida lo que Él quiera. Debemos estar en esa disposición. Mientras estaba preparando esto, pensaba en cómo poder ilustrarlo de alguna manera. Y pensaba en algo que para gente de mi edad, cercana o alrededor de mi edad, es muy dado que estén en la etapa en la que quieren comprar una casa. Entonces, pensemos en un matrimonio que ha ahorrado durante un largo tiempo, tiene suficiente dinero y quiere comprarse por fin una casa. Llega un amigo y les dice, mira, yo te voy a sugerir al mejor arquitecto que he conocido. Un hombre que te puede hacer tu casa y va a quedar fabulosa. Entonces, pensando en que somos nosotros, esa familia que se acerca con ese arquitecto, ¿verdad? Llegamos, entramos a su oficina y vemos todas aquellas cosas que ha hecho. Y verdaderamente se ve que es alguien muy experimentado, muy capaz, muy eficiente en su trabajo, haciendo grandes edificios, grandes construcciones bastante complejas. Y todo eso ya nos da bastante confianza de saber que podemos depositar nuestra confianza en él. Llegamos con este arquitecto y es un poco excéntrico. Él está sentado y le decimos, mire, tenemos tanto dinero y la verdad, esta es la casa de nuestros sueños. Nos imaginamos que tenga tales cosas, tales dimensiones, así, así, así. Él nos detiene y dice, disculpen, pero esa casa es una fantasía. Yo no se las voy a construir. Aquí yo trabajo de esta manera. Ustedes me dan el dinero, yo no les muestro planes, yo no les muestro cómo se va a ver la casa, pero voy a conocerlos bien y voy a hacerles la mejor casa para ustedes. Nos quedamos nosotros entonces con la pregunta, ¿podemos confiar en este hombre para que construya la mejor casa para nosotros? Ya hemos visto lo que él es capaz de hacer con otros de las personas. Y él nos hace saber que todos sus demás clientes han hecho lo mismo y han quedado completamente satisfechos una vez que han visto el término de las construcciones. Y nosotros nos quedamos con esa duda, ¿podemos confiar en él así? Debemos de pensar que algo similar es con el Señor. El Señor nos pide, confía completamente en mí. No vamos a ver el término de las cosas, pero es someter todo, nuestros sueños, nuestros planes, lo que representa como decir una casa, el lugar donde queremos vivir los próximos 20, 30, 40 años, dejárselo a los hijos, a los nietos, pero es dejarnos completamente en Él, confiar en su poder, en su autoridad y decir, Señor, aquí está mi vida. No solo quiero que bendigas mi casa, mi hogar, mi familia, mi matrimonio, pero Señor, aquí estoy yo. Te entrego mi vida. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que podemos ver que no hicieron los fariseos en su momento. No estuvieron dispuestos a reconocer la autoridad de Jesús. Mi pregunta para usted es, ¿qué va a hacer? ¿Es Jesucristo el Señor de su vida? ¿Va a reconocerlo? Oremos. Oh amado Dios, Padre, Señor glorioso, gracias por haber enviado a su Hijo Jesucristo.
Él es nuestro Señor. Él es el Señor. Él es cabeza de la iglesia. Él es cabeza de todo hombre. Nosotros estamos bajo Él. Pero, oh Señor, a veces nos olvidamos y pensamos que somos los propios o nuestros propios dueños de nuestros reinos y nos queremos gobernar a nosotros mismos. Perdónenos, Señor, por tal desafío a su autoridad, por tal rebelión. Perdónenos, Señor. Ayúdenos a que podamos vivir vidas no considerándole a usted, pero sometiéndonos a usted, Señor. Señor, también queremos rogar que si alguno todavía no le conoce y no se ha puesto bajo su autoridad, Señor Jesucristo, que usted toque su corazón en este día para hacerlo y que él pueda conocer verdaderamente a Jesucristo. Se lo rogamos, amado Dios, y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.